En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dos palabras tan solo para esta fiesta, todo en María y por las benditas almas del purgatorio. Hoy es primer viernes de mes, la misa que estamos celebrando sin duda que les vale por el Sagrado Corazón de Jesús, pero quisimos rezar la misa del Santo o la festividad que tocaba. La fiesta de hoy es San Pedro Advíncula, así se llama, que significa San Pedro encadenado. Una fiesta que la Santa Iglesia Católica quiso establecer para recordar los hechos milagrosos, y ya van a ver qué milagros, para recordar los hechos milagrosos que tuvieron que ver con este encadenamiento de Pedro. Recién escuchábamos en la epístola que cuando Herodes lo quería matar, la misma noche antes de presentarlo para ajusticiarlo, estaba encadenado, durmiendo con sus brazos encadenados entre dos soldados, con otros tantos cuidando la puerta y otros 4 piquetes de soldados, dice el texto, y nos muestra la historia verídica de qué expectación tenía Herodes para agraciarse con los judíos y matarlo. Y se aparece un ángel y levántate, y cuando se levanta se le caen las cadenas de sus brazos. Los ángeles tienen mucho poder sobre la materia. Pero no quedan allí los milagros, y ya me escucharán, y la Santa Iglesia por eso dispuso la fiesta para hoy, San Pedro Advíncula, San Pedro encadenado entre cadenas, 1 de agosto, para ilustrarles, y son esas fiestas que yo más de una vez digo que a uno lo llena de alegría de ser católico, porque solamente la Iglesia Católica, solamente el catolicismo tiene estas cosas, milagros pero tan impresionantes. Por empezar, lo que les acabo de narrar. Pero ahora escucharán qué otros milagros ocurrieron con las cadenas de San Pedro. Y para ello, y sintiéndose orgullosísimos de ser católicos, les voy a leer lo que la Santa Iglesia pone en el breviario para nosotros los sacerdotes con motivo de la fiesta de hoy. Dice así, mínimamente resumido. En el siglo V, bajo el reinado del emperador de Oriente Teodosio II, llamado el Joven, él era nieto del famosísimo Teodosio que hizo la religión oficial del Imperio Romano, el catolicismo. El emperador Constantino, con el edicto de Milán en el 313, permitió la libertad para la Iglesia Católica, pero Teodosio, en el 380, 383, 70 años después, con el edicto de Tesalónica determinó que la religión oficial del Imperio Romano es el catolicismo. O sea que fue un paso enorme, fue un grandísimo emperador. Y su nieto, Teodosio II, es el que nos compete para esta historia. Entonces, en el siglo V, bajo el reinado del emperador Teodosio II, su esposa, Eudocia, vino a Jerusalén para cumplir un voto, y allí recibió muchos presentes, la esposa del emperador. Entre ellos, escuchen, una cadena de hierro en Jerusalén, ornamentada con oro y pedrerías, vale decir, la antigua cadena que había tenido encadenado, valga la redundancia, San Pedro, con el tiempo, por veneración, le habían agregado incrustaciones de oro y de piedras preciosas. Se la regalan a la esposa del emperador. La cual cadena, le afirmaban, era la que sirvió para encadenar a Pedro en Jerusalén por orden de Herodes. La emperatriz, después de venerar piadosamente la reliquia, la mandó a Roma a su hija Eudoxia, que la entregó al Papa. El Papa, a su vez, mostró a Eudoxia, la hija de los emperadores, del emperador y la emperatriz, mostró a Eudoxia otra cadena con la cual había sido atado el mismo apóstol San Pedro en Roma, en este caso, por orden del emperador Nerón. O sea que son 2 las cadenas. La cadena con la cual estuvo atado en Jerusalén por orden de Herodes, y el Papa, cuando le dan ese presente, le muestra otra que allí en Roma tenían, la cadena con la cual había estado atado bajo orden de Nerón. Son 2 cadenas distintas. Sigan escuchando. Al comparar el Papa la cadena que estaba en Roma con la que había sido traída desde Jerusalén, las estaba viendo para compararlas, ambas milagrosamente se unieron
en forma tan perfecta que no parecían sino una sola cadena fabricada por el mismo operario. Entonces, observando la que le trajeron de Jerusalén, la que él ya tenía en Roma, se unen las dos cadenas y queda como si fuese una sola. Y tal veneración granjeó este milagro hacia aquellos hierros sagrados, que con el nombre de San Pedro Advíncula fue dedicada la iglesia que Eudoxia había levantado en el Esquilino. La hija del emperador había levantado una iglesia en esa parte de Roma y se dedicó a San Pedro Advíncula, la fiesta de hoy. En memoria de esta dedicación de dicha iglesia, fue instituida la fiesta de las cadenas de San Pedro en agosto, la que estamos festejando hoy. Y escuchen otro milagro más, sigue diciendo el texto oficial de la iglesia. Tenemos así la fiesta en honor de las cadenas de San Pedro, a cuyo contacto los enfermos sanaban y los demonios eran expulsados. Esto mismo es lo que sucedió en el año de gracia del Señor de 969, en el año 969, a favor de un conde familiar del emperador Otón. Se pasan, la cadena se encuentra en el siglo V, ahora estamos en el siglo X, pasan 500 años. A favor de un conde familiar del emperador Otón, el cual estaba poseído por un espíritu inmundo, estaba bajo posesión del diablo, y este mismo conde, escuchen, se desgarraba sus propias carnes, mordiéndose a sí mismo con sus dientes. O sea, se arrancaba pedazos de carne con sus propios dientes y los escupiría, no sé qué haría, no creo que los coma, no aclara. O sea, estaba tan poseído por el diablo que el diablo le hacía morderse a sí mismo y arrancarse pedazos de su propia carne. El emperador mandó conducir al poseso ante el Papa Juan, y cuando la cadena de San Pedro tocó el cuello del conde, salió el mal espíritu y le dejó libre. Por este prodigio, la devoción a las sagradas cadenas de San Pedro se propagó mucho en Roma. Hasta ayer el relato histórico que les quería compartir, pero siempre decimos, ante la magnitud y lo asombroso de estos milagros, solamente la Iglesia Católica, solamente la Iglesia Católica. Son esas fiestas recordando estos portentosos milagros que nos tienen que llenar de alegría. Como decíamos hace unos momentos, llenar de alegría por ser católicos. Primero, una vez encontrada y llevada a Roma, la que tenían en Roma, con la cual Nerón hizo encadenar, y la que le trajeron de Jerusalén, con la cual Herodes lo hizo encadenar a San Pedro, las está mirando, se unen. Y después, a través de esas cadenas y con piedad y su contacto, se curaban a enfermos y posesos, y finalmente en la narración, 500 años más tarde, después del milagro, cuando se llevan a Roma, este poseso pariente del emperador Otón de la época, como es curado de una posesión diabólica. Solamente la Iglesia Católica tiene estas cosas tan maravillosas, estos milagros de primerísimo orden, y nos tienen que siempre llenar, lo repetimos una vez más, de una enorme alegría de ser católicos. Ave María Purísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.